El paso de la Venezuela agrícola a la Venezuela petrolera representa la transformación económica, social y demográfica más radical de la historia del país. En cuestión de 2 décadas, una nación predominantemente rural, articulada con el torno cultivo del café y el oro negro, que conocemos como cacao, se convirtió en el principal exportador mundial de petróleo y en una sociedad fuertemente urbanizada y fiscalmente centralizada. La Venezuela agrícola del siglo XIX e inicio del siglo XX, hasta las primeras décadas, la economía venezolana dependía en casi su totalidad del sector agroexportador. ¿Cuáles eran los principales rubros? El café, que representaba el 70% y el 80% de las exportaciones, y el cacao, seguidos por el ganado, el añil y el cuero. Había una estructura social y rural. Más del 70% de la población vivía en el campo y dependía de ello, bajo un sistema latifundista entre peones y hacendados. Había una vulnerabilidad económica. Los ingresos del Estado dependían de los impuestos aduaneros a las exportaciones agrícolas, lo que dejaba al país a merced de las grandes fluctuaciones de precios en los mercados internacionales y de las constantes guerras civiles regionales. Hubo un punto de inflexión, un descubrimiento y un gran reventón. Dicen algunos periodistas que en el tránsito del campo de la mina se consolidó con 2 hitos fundamentales en el estado Zulia durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Sumaque, en 1914, ubicado en Menegrande, el estado Zulia, inició formalmente la era de la producción comercializadora de hidrocarburos en Venezuela. El reventón del Barroso II, en 1922. Este diciembre del 1922, un pozo ubicado en Cambima sufrió un reventón incontrolado que desató un chorro de crudo de casi 40 metros, expulsando más de 10.000 barriles diarios. El suceso captó principalmente a grandes empresas estadounidenses y británicas. Ahora bien, así va a ir avanzando este cambio, y para 1926 las exportaciones petroleras superó por primera vez a los productos agrícolas. Es así como pasa esa gran transición de Venezuela agrícola a una gran industria petrolera. Ya por el 1928, Venezuela se posicionó como el segundo productor y el primer exportador mundial de petróleo. Continuemos en esta larga historia de cómo Venezuela pasó de ser agraria a productiva petrolera. Sembrar el petróleo y el Estado rentista son las 2 caras de la misma moneda. En la historia económica venezolana, la primera fue una propuesta pedagógica y económica para diversificar el país. La segunda, el modelo real que terminó imponiéndose. Vamos con el primer término, que es sembrar el petróleo. El 14 de julio de 1936, el intelectual y escritor Arturo Uliartietri publicó un célebre editorial en el diario, ahora titulado Sembrar el petróleo. Era una tesis la cual se basaba y advertía que el petróleo era un recurso natural agotable y no renovable, una riqueza destructiva o una renta pasajera. Su propuesta era que el Estado debía utilizar los ingresos extraordinarios generados por el crudo, no para el consumo corriente, sino para financiar la producción de riquezas permanentes, fomentar la agricultura, la ganadería, la industria, la educación y las obras públicas de infraestructura. Su objetivo era convertir la riqueza mineral en capacidad productiva interna, para que, cuando el petróleo escaseara o bajara de precio, el país tuviera una economía autosostenible. El segundo punto, el Estado rentista, la realidad que se impulsó. En lugar de sembrar el crudo para diversificar la producción, Venezuela desarrolló una estructura socioeconómica conocida como Estado rentista, la cual se evocaba a estudiar a fondo los economistas como Asdrúbal Partida. ¿Cómo funcionaba? El modelo rentista funcionaba a través de la capacitación de la renta. El Estado es el propietario legal del subsuelo
según la tradición jurídica hispánica reactivada por Bolívar en el año 1829. Las empresas internacionales y luego PDVSA le pagaban al Estado regalías e impuestos para extraer el recurso. El Estado como distribuidor. La riqueza nacional no se crea mediante el trabajo productivo masivo o la recaudación de impuestos sobre la renta de los ciudadanos, sino que la capta directamente el gobierno central desde el exterior. Clientelismo y sus subsidios. El gobierno redistribuye esa renta a la sociedad mediante subsidios, empleos públicos, importaciones baratas y obras masivas. Los grupos económicos empiezan a competir por captar dólares preferenciales o contratos estatales en lugar de competir por innovación productiva. Las consecuencias económicas y sociales. El choque entre el ideal de sembrar y el modelo rentista generó distorsiones estructurales profundas. Una de ellas fue la enfermedad holandesa. La entrada masiva de dólares infló y sobrevaloró el valor de la moneda nacional, el bolívar. Esto hizo que importar comida y productos extranjeros fuera sumamente barato, destruyendo la competitividad de la producción agrícola e industrial venezolana. Aversión al riesgo productivo. Resultaba más lucrativo importar bienes con divisas preferenciales del Estado que asumir el riesgo de sembrar el campo o instalar una fábrica. Vulnerabilidad de los ciclos globales. La economía quedó totalmente supeditada a la volatilidad de los precios del barril en el mercado internacional, bonanza en los ciclos altos, crisis profunda en los ciclos bajos. En resumen, se sembró la renta en infraestructura urbana, escuelas, hospitales y modernización física, pero no se logró sembrar una economía productiva e independiente del recurso petrolero. La nacionalización del petróleo y el rol internacional de Venezuela representan el punto de inflexión donde el país pasó de ser un territorio de extracción para transnacionales energéticas a convertirse en un actor geopolítico clave para el mercado energético mundial. El rol internacional de la sujeción al liderazgo global. Antes de asumir el control total de sus recursos, Venezuela entendió que para poder defender el valor de su petróleo necesitaba articular una estrategia internacional conjuntamente con otros países productores. Fue donde se toma la decisión de la fundación de la creación de la OPEP en los años 1960. Bajo el liderazgo del ministro venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, el ministro saudí Abdullah Al-Tariki, se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Bagdad. Pérez Alfonso concibió que la OPEP para controlar el cartel de defensa, para coordinar los niveles de producción y frenar la caída de precios por las grandes petroleras anglo-estadounidenses, llamadas las 7 hermanas, y defender el valor real de la materia prima. Geopolítica del tercer mundo. Durante los años 60 y 70, Venezuela utilizó su peso energético para proyectar liderazgo en el sur global, promoviendo la soberanía de las naciones en desarrollo sobre los recursos naturales y financiando los programas de cooperación regional en Latinoamérica y el Caribe. Camino hacia la nacionalización petrolera, años 1975-1976. El proceso hacia la reversión petrolera no ocurrió de la noche a la mañana, sino mediante un proceso a través de un marco legal escalonado, creando para ese momento, en 1943, la ley de hidrocarburos, estableciendo el principio 50-50, 50% de ganancias del Estado y 50% para las concesionarias extranjeras que laboraban aquí en el país, incrementando drásticamente el recaudo fiscal. La Ley de Reversión Petrolera, año 1971, decreto que todos los bienes, decreto que instauró que todos los bienes, instalaciones, equipos de las concesionarias pasarían
a manos del Estado venezolano sin indemnización al vencer la concesión en 1983. La promulgación de la ley orgánica. El 29 de agosto de 1975, el expresidente Carlos Andrés Pérez promulgó la ley que reservaba al Estado la industria y el comercio de hidrocarburos, adelantando el fin de las concesiones. Esto motivado a las exageradas ganancias que tenían los países externos. Nacimiento de PDVSA en el año 1976. Entró en vigor formalmente la nacionalización del pozo Sumaque 1 en el estado Zulia. Se creó la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, como la empresa matriz estatal encargada de operar la industria. ¿Qué se logró? ¿Qué aspectos importantes se lograron? La soberanía y la gestión. Logró y fortalece el control operativo directo sobre las reservas del gran continente y la formación de cuadros técnicos de alto nivel. ¿Cuáles fueron los desafíos? La necesidad de seguir pagando la indemnización y contratos y asistencias técnicas a las filiales salientes. ¿Cuál fue el desempeño técnico? Durante 2 décadas, PDVSA operó en los altos estándares de eficiencia y profesionalización, llamada la buena meritocracia petrolera. El Estado dependió aún más de la renta petrolera para obtener el gasto público y los presupuestos nacionales. ¿Cuál fue la inserción global? La proyección internacional mediante la compra de refinerías y activos al exterior, como el Cisco en Estados Unidos y las participaciones en Europa. La vulnerabilidad directa frente a la gran caída de precios del crudo a mediados de la década de los 80 fue un gran boom que tuvo sonido y repercusión en todo lo que fue la relación petrolera nacional e internacional.